La crítica situación que impera en el país es consecuencia de un abandono del gobierno en la solución de las necesidades más esenciales. La sed de justicia social ha llevado a nuestro país a la inestabilidad social, política y económica. Desafortunadamente, esta ausencia de gobierno golpea a la clase menos privilegiada en nuestro país. La mayoría de los mexicanos carecemos de un verdadero servicio de salud, empleos mejor remunerados, y la ausencia de estos acentúa una crisis económica en el 80% de las familias mexicanas. La mala administración en el servicio educativo violenta a miles de jóvenes y niños de nuestro país al proporcionarles una educación con serias y bastantes limitaciones, formando a jóvenes con un futuro incierto. Pero ¿quiénes son los responsables de este desastre económico, educativo y social en nuestro país? En orden descendente, podemos responsabilizar a quienes figuran como la cabeza del poder y la corrupción en nuestro país. Enrique Peña Nieto, presidente de la República impuesto por Televisa y clase empresarial de nuestro país, a casi 2 años de su arribo a Los Pinos, ha demostrado ser la persona a quienes la impunidad, empresarios y crimen organizado deben su crecimiento. Emilio Choaifet Chemor, secretario de Educación, empedernido alcohólico y responsable de varios crímenes. Durante su periodo a cargo de la educación en nuestro país, esta se ha visto seriamente lesionada con una reforma educativa que pretende eliminar la gratuidad de la educación, además de despojar del empleo a cientos de miles de trabajadores de la educación. Juan Díaz de la Torre, sucesor y secuaz del Bester Gordillo Morales, tiene a su cargo la dirección del CENTE, obscuro personaje cómplice del robo de las cuotas sindicales de cientos de miles de trabajadores de la educación, sujetos sin escrúpulos al servicio de los dos anteriores. Las instancias de justicia federales y estatales al servicio de la corrupta clase política mexicana. El ejército mexicano y demás fuerzas represoras, milicia y policías de todos los niveles y colores que roban, asesinan y secuestran a quienes levantan la voz contra la injusticia en nuestro país. Por esta razón, este 15 de noviembre, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación convocó a miles de ciudadanos de diferente filiación política, religiosa, cultural y social en el hemiciclo a Juárez, en la capital del país, para llevar a cabo el juicio político en contra del sistema de gobierno mexicano. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los trabajadores de la educación y organizaciones sociales desde esta ciudad capital del país y corazón político de la nación, enjuiciamos políticamente por alta traición a la patria a Enrique Peña Nieto, con fundamento en el artículo 123 del Código Penal Federal, que a la letra dice: se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes. 1. Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Fundamentados también en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Asimismo, en este juicio político incluimos a Juan Díaz de la Torre, a Emilio Choaifet Chemor y funcionarios o gobernantes quienes resulten responsables por acción y omisión en el ejercicio de sus funciones. El evento en el que hicieron la denuncia representantes de diferentes organizaciones y rumbos del país coincidía en que los crímenes por despojo de la tierra, desapariciones forzadas,
presos políticos, negativas reformas a la Constitución, saqueo de nuestros recursos naturales, contaminación de ríos, cielos y mares, así como la decadencia de nuestro sistema político, judicial y económico, es responsabilidad de unos cuantos, por lo que el jurado, integrado por los investigadores César Navarro, Tatiana Cole y Héctor de la Cueva, resolvió. Resolución y sentencia del juicio político a Enrique Peña Nieto y el Estado mexicano. El pueblo de México, constituido a partir de las 11 horas de este 15 de noviembre del 2014, en el hemiciclo a Benito Juárez de la capital del país, en Tribunal Popular, para someter a juicio político al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con base al artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Considerando que con base a las denuncias y testimonios expuestos durante este juicio popular, cuya documentación se anexa y como ha explicado el profesor César Navarro, entregaremos por escrito en la síntesis de lo que hemos recogido por parte de todos los testimonios que se han expresado aquí, pasamos directamente a lo que resuelve este Tribunal Popular. Con base en esos testimonios y denuncias, este Tribunal Popular resuelve que la dirección del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación es culpable de complicidad criminal con el Estado mexicano en su propósito de desmantelar la educación pública y el derecho a la educación del pueblo mexicano, de traicionar a los maestros mexicanos con su incondicional apoyo a la expropiación de los derechos laborales del magisterio a través de la contrarreforma educativa de Peña Nieto y de degradar la democracia dentro de la organización sindical. Que Enrique Peña Nieto y el Estado mexicano son responsables del encarcelamiento ilegal e instauración de procesos judiciales en contra de docentes por participación en la lucha, movilizaciones y acciones en oposición a la reforma educativa y la defensa de sus derechos laborales, entre otros de Oaxaca y el Estado de México. Que el jefe del Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión, los congresos locales y los partidos políticos son responsables de haber aprobado la reforma constitucional al artículo 3 y sus leyes secundarias sin haber considerado las opiniones y propuestas formuladas por los actores centrales del proceso educativo: maestros, alumnos, padres de familia, analistas educativos y el conjunto de la sociedad mexicana. Que Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Educación Pública, los gobiernos y autoridades educativas estatales son responsables del ilegal cese y despido laboral de maestras y maestros a lo largo del país por su participación en las acciones y movilizaciones del magisterio en contra de la reforma educativa de Peña Nieto. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es responsable de violar los preceptos y mecanismos legales existentes para dar entrada y el curso correspondiente a los miles de juicios de amparo que se presentaron en contra de la reforma educativa, disponiendo el aplazamiento de dichos amparos y dando curso a la reforma, sobre todo la ley del servicio profesional docente que violenta la ley federal del trabajo. Que Enrique Peña Nieto y el Estado mexicano y sus distintos órganos de gobierno, instituciones e instancias y cuerpos de seguridad son culpables de los crímenes de lesa humanidad y de Estado perpetrados en contra de la comunidad estudiantil de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, delitos que incluyen homicidios, ejecuciones, desapariciones forzadas, torturas y detenciones ilegales en agravio de los normalistas de ese centro de estudios, así como la persecución política que en forma permanente sostiene el Estado mexicano hacia los estudiantes y escuelas normales rurales del país. Que Enrique Peña Nieto, el gobierno federal, los gobiernos estatales, cuerpos policíacos y órganos de seguridad son responsables de las desapariciones forzadas de estudiantes, profesores, activistas sociales,
dirigentes indígenas y campesinos y defensores de derechos humanos. Que el Estado mexicano, y en particular el jefe del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, son culpables por comisión y omisión del estado de terror y de la escalada de violencia que desangran al país, que han significado tan solo en los últimos años más de 100,000 muertes y más de 20,000 desaparecidos, y que ha conducido al inadmisible y bárbaro ataque a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, el asesinato de 3 de ellos y la desaparición por parte de la policía de 43 estudiantes, que increíblemente sigue sin resolverse después de más de 2 meses, y son responsables en general de la violación sistemática de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales del pueblo de México. Que el Estado mexicano y Enrique Peña Nieto son imputables de los delitos de alta traición a la patria al imponer con las llamadas reformas estructurales la entrega del territorio y los bienes nacionales a los intereses de las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, y la destrucción de los derechos sociales conquistados con grandes sacrificios en la Revolución Mexicana. Que con base al artículo 123 del Código Penal Federal, el artículo 39 y los artículos 108, 109, 102 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de todos los convenios internacionales que el Estado mexicano ha suscrito, este Tribunal Popular condena a las instancias espurias de la dirección sindical del CENTE a ser destituidas y a ser sometidas a juicio penal a todos aquellos dirigentes que han usurpado ilegítimamente la representación del Magisterio Nacional. A Emilio Choifet, secretario de Educación Pública, a ser destituido y sometido a proceso penal. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación a ser sometida a juicio político y su consecuente destitución. A los gobernadores de los estados de Puebla, Guerrero, Estado de México, a ser destituidos inmediatamente y sometidos a juicio penal. Al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, a su destitución inmediata y a pagar la pena máxima prevista en el Código Penal Federal por el delito de traición a la patria. Llamamos al pueblo de México a hacer posible y a cumplir esta condena, esta sentencia emitida por este Tribunal